¿Saben qué es lo más frustrante que observé durante mis décadas en Wall Street? Ver a personas inteligentes, trabajadoras, con buenos ingresos, quedarse atrapadas en la pobreza o en la mediocridad financiera, no por falta de capacidad, no por mala suerte, sino por caer una y otra vez en las mismas trampas. Y lo más doloroso era que estas personas ni siquiera sabían que estaban atrapadas. Pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Pensaban que el problema era que no ganaban suficiente, o que la economía estaba en su contra, o que simplemente no habían tenido las oportunidades correctas. Pero yo veía la verdad, veía los patrones destructivos que se repetían, veía las decisiones que parecían inofensivas pero que, acumuladas con el tiempo, construían muros invisibles alrededor de su potencial financiero. Hoy quiero hablarles de 5 trampas financieras que mantienen a las personas en la pobreza. 5 prisiones invisibles que atrapan incluso a quienes creen estar haciendo todo correctamente. Y lo más importante, quiero mostrarles cómo escapar de cada una de ellas. Estas no son lecciones que aprendí solo en libros o en las aulas de Columbia donde enseñé durante tantos años. Muchas las aprendí en carne propia, observando a mi propia familia caer en algunas de ellas y luchando yo mismo contra otras durante mi juventud. Comencemos con la primera trampa, y quizás la más devastadora de todas. Trampa número 1. Confundir ingresos altos con riqueza. Esta trampa era tan común que a veces me preguntaba si existía algún tipo de conspiración para mantener a la gente confundida sobre este punto fundamental. La verdad es simple pero contraintuitiva. Cuánto ganas no determina si eres rico o pobre. Lo que determina tu riqueza es cuánto conservas de lo que ganas. Puedes ganar $1,000,000 al año y ser financieramente pobre si gastas 1,100,000. Puedes ganar $30,000 al año y construir riqueza genuina si vives con 25,000 y ahorras e inviertes el resto. Observé este fenómeno innumerables veces en Wall Street. Jóvenes brillantes que conseguían trabajos con salarios extraordinarios. Sus primeros bonos eran más de lo que sus padres habían ganado en años enteros. ¿Y qué hacían con ese dinero? Lo gastaban, todo, a veces más. Se mudaban a apartamentos lujosos porque ahora podían pagarlos. Compraban ropa de diseñador porque sus colegas la usaban. Cenaban en restaurantes exclusivos porque era lo que se esperaba de alguien en su posición. Y cada vez que recibían un aumento, sus gastos aumentaban proporcionalmente. Años después, estos mismos jóvenes, ahora no tan jóvenes, seguían viviendo al día a pesar de haber ganado fortunas a lo largo de sus carreras. No tenían ahorros significativos, no tenían inversiones sustanciales, tenían un estilo de vida caro y la ansiedad constante de tener que mantenerlo. Yo conocía esta trampa desde una perspectiva diferente. Cuando era niño, después de la muerte de mi padre, mi familia pasó de la comodidad a la pobreza casi instantáneamente. Pero lo interesante era que incluso cuando teníamos dinero, no éramos verdaderamente ricos. Mi padre ganaba bien con su negocio de porcelanas, pero no había construido reservas. Cuando él murió, no había colchón financiero. Todo dependía de su ingreso activo. Esa lección se grabó en mi mente para siempre. El ingreso es vulnerable. Puede desaparecer por enfermedad, por muerte, por cambios en el mercado, por 1000 razones fuera de tu control. La riqueza verdadera, el capital acumulado, las inversiones que generan rendimientos, eso es lo que proporciona seguridad real. La forma de escapar de esta trampa es cambiar fundamentalmente cómo piensan sobre el dinero. Cada vez que reciban un aumento, un bono o cualquier ingreso extra, no piensen en cómo pueden mejorar su estilo de vida. Piensen en cómo pueden mejorar su patrimonio. Paguen primero a su futuro yo antes de pagar al presente. Establecí una regla personal que seguí toda mi vida. Vivir con un nivel de gastos significativamente inferior a mis ingresos, sin importar cuánto aumentaran esos ingresos. Cuando ganaba poco, vivía con muy poco. Cuando ganaba mucho, seguía viviendo modestamente. La diferencia no iba a lujos, iba a inversiones que trabajaban para mí día y noche.
Trampa número 2. El consumo emocional. Esta trampa era particularmente insidiosa porque se disfrazaba de comportamiento normal, incluso saludable. Estoy hablando de usar el dinero como herramienta para manejar las emociones. ¿Tuvieron un mal día en el trabajo? Se merecen un regalo. ¿Están estresados? Unas compras los harán sentir mejor. ¿Están tristes? Una cena cara levantará su ánimo. ¿Están celebrando? Hay que gastar a lo grande. El problema con este patrón es que las emociones son constantes. Siempre habrá algo que celebrar o algo que lamentar. Siempre habrá estrés que aliviar o tristeza que consolar. Si cada estado emocional se convierte en excusa para gastar, nunca dejarán de gastar. Vi este patrón destruir finanzas personales más frecuentemente que cualquier mala inversión. Personas que eran perfectamente racionales en sus decisiones profesionales se convertían en completamente irracionales cuando las emociones entraban en juego. Y aquí está lo más cruel de esta trampa. El alivio que proporciona el gasto emocional es temporal, pero el daño financiero es permanente. Compran algo para sentirse mejor. Se sienten mejor por unas horas o días, pero el dinero se fue para siempre. Y cuando el efecto desaparece, necesitan otra compra para volver a sentirse bien. Es un ciclo adictivo. Mi madre cayó en una versión de esta trampa después de la muerte de mi padre. Recuerdo que guardaba una lata de galletas escondida solo para ella. Nunca la compartía con nosotros, sus hijos. Era su pequeño consuelo, su forma de sentirse menos miserable en medio de nuestra pobreza. No la juzgo por eso. Entiendo la necesidad humana de buscar consuelo, pero también vi cómo esos pequeños gastos emocionales, multiplicados por miles de decisiones a lo largo del tiempo, contribuían a mantenernos en la pobreza. La forma de escapar de esta trampa requiere primero reconocerla. Empiecen a notar cuándo gastan dinero en respuesta a emociones. Lleven un registro si es necesario. Cada vez que compren algo, anoten cómo se sentían en ese momento. Después de unas semanas, revisarán ese registro y verán patrones claros. Quizás gastan más cuando están cansados. Quizás las compras impulsivas ocurren después de conflictos familiares. Quizás el estrés laboral los lleva directamente a las tiendas. Una vez que identifican los disparadores, pueden crear estrategias alternativas, formas de manejar esas emociones que no involucren dinero. Ejercicio para el estrés, conversaciones con amigos para la tristeza, paseos para el aburrimiento. Lo que funcione para ustedes. No estoy diciendo que nunca gasten dinero en cosas que los hagan felices. Estoy diciendo que esas decisiones deben ser conscientes y planificadas, no reacciones automáticas a estados emocionales. Trampa número 3. La ilusión de las pequeñas cantidades. De todas las trampas financieras, esta era la que más frecuentemente subestimaban las personas que me consultaban. Pensaban que, porque entendían los grandes principios de inversión, estaban protegidos, pero eran las pequeñas fugas las que hundían su barco. La trampa funciona así. Cuando un gasto es pequeño, el cerebro lo descarta como insignificante. $5 aquí, $10 allá. ¿Qué diferencia puede hacer? Es solo un café, es solo una aplicación, es solo una suscripción barata. Pero los pequeños gastos tienen una característica peligrosa. Son invisibles individualmente, pero devastadores colectivamente. Y precisamente porque son pequeños, nunca los examinamos con el mismo rigor que aplicamos a las compras grandes. Déjenme ilustrar con matemáticas simples. Supongamos que tienen 5 gastos pequeños recurrentes de $10 cada uno al mes. Suscripciones, membresías, servicios que apenas usan. Son solo $50 mensuales. Parece insignificante, pero esos $50 son $600 al año. En 10 años son $6,000. Y si ese dinero hubiera estado invertido con un rendimiento modesto, serían considerablemente más. Ahora, multipliquen eso por todos los pequeños gastos que ni siquiera están considerando. El café diario, las compras impulsivas en línea, los snacks en la tienda de conveniencia, las propinas excesivas por culpa social, los productos premium cuando el básico funciona igual,
Cuando trabajaba como analista, era meticuloso con cada número en los balances que estudiaba. Cada centavo tenía que estar justificado y contabilizado, pero observaba que muchas personas que admiraban mi trabajo analítico no aplicaban el mismo rigor a sus propias finanzas. Eran minuciosos con el dinero ajeno y descuidados con el propio. La conexión con mi infancia era directa. Cuando hacía las compras para mi familia de niño, cada centavo importaba. Caminaba mercados enteros comparando precios, negociaba con vendedores, elegía productos con cuidado, no porque disfrutara ser tacaño, sino porque la diferencia entre pagar un poco más o un poco menos determinaba si comeríamos bien o mal esa semana. Esa mentalidad de que cada centavo cuenta nunca me abandonó, incluso cuando gané suficiente dinero para no necesitar preocuparme por centavos, porque entendía que los centavos se convierten en pesos, los pesos en cientos y los cientos en miles. La forma de escapar de esta trampa es hacer visible lo invisible. Una vez al mes, revisen cada pequeño gasto recurrente. Sumen todos los gastos pequeños de los últimos 30 días. Ver el número total es frecuentemente un shock que motiva el cambio. También recomendaba la regla del multiplicador. Antes de hacer cualquier compra pequeña recurrente, multipliquen el costo mensual por 120. Ese es aproximadamente el costo real de ese gasto a lo largo de 10 años, considerando lo que podrían haber ganado invirtiendo ese dinero. Una suscripción de $10 mensuales realmente les cuesta más de $1,200 en una década. ¿Sigue pareciendo insignificante? Trampa número 4. El optimismo financiero injustificado. Esta trampa atrapaba especialmente a las personas inteligentes y capaces. Precisamente porque les había ido bien en otras áreas de la vida, asumían que les iría bien financieramente sin necesidad de prepararse para lo peor. El optimismo injustificado se manifestaba de muchas formas. Asumir que siempre tendrían trabajo, asumir que su salario seguiría aumentando, asumir que podrían pagar las deudas después, asumir que las emergencias no les pasarían a ellos, asumir que el mercado siempre subiría. Cada una de estas suposiciones era razonable en circunstancias normales. El problema era que las circunstancias no siempre son normales, y cuando dejaban de serlo, quienes habían construido su vida financiera sobre suposiciones optimistas se encontraban devastados. Viví esto de manera muy personal. Mi madre era optimista sobre el futuro cuando mi padre vivía. No veo evidencia de que hayan ahorrado significativamente o planificado para contingencias. ¿Por qué lo harían? El negocio iba bien. Mi padre era joven y saludable. El futuro parecía seguro. Entonces mi padre murió repentinamente, y todo el optimismo del mundo no pudo compensar la falta de preparación financiera. Vi la misma historia repetirse a escala masiva en 1929. Durante los años 20, el optimismo era universal. El mercado solo subía. Todos se hacían ricos. Los pocos que advertíamos sobre los peligros éramos vistos como aguafiestas o cobardes. Cuando llegó el crash, ese optimismo se convirtió en su opuesto. El pánico fue tan extremo como la euforia que lo había precedido. Y los más devastados fueron quienes habían sido más optimistas, quienes habían invertido con margen, quienes no habían guardado reservas, quienes habían asumido que los buenos tiempos durarían para siempre. Mi filosofía siempre fue esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Esto no era pesimismo, era realismo prudente. Significa disfrutar de los buenos tiempos mientras se construyen defensas para los malos tiempos inevitables. La forma de escapar de esta trampa es incorporar el pesimismo productivo en su planificación financiera. Pregúntense regularmente, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo mañana? ¿Qué pasa si tengo una emergencia médica? ¿Qué pasa si el mercado cae 50%? No se trata de vivir en miedo. Se trata de tener respuestas concretas a estas preguntas. Un fondo de emergencia que cubra varios meses de gastos, seguros adecuados para los riesgos principales, diversificación que proteja contra desastres específicos.
Cuando tienen estas protecciones en lugar, pueden ser genuinamente optimistas porque saben que están preparados para los reveses. El optimismo basado en preparación es fortaleza. El optimismo basado en ignorancia es vulnerabilidad. Trampa número 5. Posponer el futuro indefinidamente. Esta última trampa era quizás la más universal. Casi todos caían en ella en algún momento, y sus efectos, aunque invisibles en el corto plazo, eran absolutamente devastadores en el largo plazo. La trampa consiste en tratar el futuro como algo que pueden manejar después. Ahorraré cuando gane más. Invertiré cuando tenga menos gastos. Planificaré mi retiro cuando sea mayor. Organizaré mis finanzas el próximo mes. El problema es que después nunca llega. Siempre hay una razón para posponer. Siempre hay algo más urgente que atender. Y mientras tanto, el activo más valioso que tienen, el tiempo, se escurre entre sus dedos. El tiempo era algo sobre lo que reflexionaba frecuentemente. En mis libros escribí extensamente sobre el poder del interés compuesto, pero lo que muchas personas no entendían era que el interés compuesto no solo multiplicaba el dinero, multiplicaba el tiempo. Permítanme explicar con un ejemplo que usaba en mis clases. Imaginen dos personas. La primera empieza a invertir $100 mensuales a los 25 años y continúa hasta los 35, cuando se detiene completamente. Invirtió un total de $12,000 en 10 años. La segunda persona espera hasta los 35 para empezar, pero continúa invirtiendo $100 mensuales hasta los 65. Invirtió un total de $36,000 en 30 años. ¿Quién termina con más dinero a los 65? Contraintuitivamente, la primera persona, quien invirtió menos de la mitad y se detuvo 30 años antes. El tiempo adicional de crecimiento compuesto supera con creces la mayor cantidad invertida. Este ejemplo ilustraba el costo real de posponer. Cada año que esperan para empezar les cuesta mucho más que el dinero que podrían haber invertido ese año. Les cuesta todos los años de crecimiento compuesto que ese dinero podría haber generado. Conocí esta realidad desde joven por necesidad más que por elección. Cuando empecé a trabajar en Wall Street como un simple mensajero ganando centavos, ya estaba pensando en cómo construir riqueza a largo plazo. No porque fuera particularmente disciplinado o visionario, sino porque había visto lo que la falta de preparación le había hecho a mi familia. Cada pequeña cantidad que podía apartar, la apartaba. No importaba que fuera ridículamente pequeña comparada con lo que necesitaba. Lo importante era establecer el hábito, empezar el proceso, poner el tiempo a trabajar a mi favor. La forma de escapar de esta trampa es actuar hoy, no mañana. No esperen hasta tener el plan perfecto. No esperen hasta que las condiciones sean ideales. No esperen hasta saber todo lo que necesitan saber. Empiecen con lo que tienen, donde están ahora mismo. Si solo pueden ahorrar $10 este mes, ahorren $10. Si solo pueden pagar un poco extra en sus deudas, paguen ese poco extra. Si solo pueden invertir una cantidad mínima, inviertan esa cantidad mínima. La acción imperfecta hoy supera la perfección planeada para mañana. Siempre. Ahora que hemos recorrido las 5 trampas, quiero hablar sobre algo importante. Estas trampas no existen en aislamiento, se refuerzan mutuamente y frecuentemente aparecen juntas. La persona que confunde ingresos con riqueza frecuentemente también cae en el consumo emocional. Quien ignora las pequeñas cantidades usualmente también tiene optimismo injustificado, y casi todos los que caen en las primeras 4 trampas también están posponiendo el futuro. Esto significa que escapar de una trampa frecuentemente ayuda a escapar de las otras. Cuando empiezan a prestar atención a los pequeños gastos, naturalmente se vuelven más conscientes del consumo emocional. Cuando abandonan el optimismo injustificado,
naturalmente empiezan a actuar con más urgencia. También quiero ser claro sobre algo. Caer en estas trampas no los hace estúpidos o irresponsables. Estas trampas existen porque explotan tendencias profundamente humanas. Nuestros cerebros evolucionaron en un ambiente muy diferente al actual, donde el futuro lejano era irrelevante y los recursos disponibles debían consumirse inmediatamente. Las trampas financieras modernas explotan ese cableado antiguo. Por eso son tan efectivas y tan universales. Escapar de ellas requiere ir contra nuestra programación natural, lo cual exige esfuerzo consciente y sostenido. Pero es posible. Lo vi una y otra vez. Personas que reconocían estas trampas en sus propias vidas y decidían cambiar. No siempre era fácil, no siempre era rápido, pero quienes persistían eventualmente se liberaban, y la libertad financiera que encontraban al otro lado valía cada esfuerzo, no solo la libertad de tener más dinero, sino la libertad de la ansiedad constante, la libertad de las deudas agobiantes, la libertad de poder tomar decisiones basadas en lo que querían en lugar de lo que debían. Esa libertad estaba disponible para todos. No requería ingresos extraordinarios ni conocimientos especializados. Solo requería reconocer las trampas, decidir escapar de ellas y actuar consistentemente en esa dirección. Miren sus propias vidas financieras con honestidad. ¿En cuáles de estas 5 trampas han caído? Probablemente en más de una. No se juzguen por eso. Simplemente reconózcanlo y empiecen a trabajar para salir. Recuerden que cada día que pasa sin acción es un día perdido. El tiempo que tienen es finito. El potencial del interés compuesto disminuye con cada año que posponen. Las trampas se profundizan con cada mes que las ignoran. Pero también recuerden que nunca es demasiado tarde para empezar. Quizás no pueden recuperar el tiempo perdido, pero pueden asegurarse de no perder más. Quizás no llegarán tan lejos como si hubieran empezado antes, pero llegarán infinitamente más lejos que si nunca empiezan. La decisión es suya. Las trampas seguirán ahí, esperando atraparlos o mantenerlos atrapados, pero ahora saben cuáles son. Ahora entienden cómo funcionan y ahora tienen las herramientas para escapar. Úsenlas. Su futuro financiero depende de ello.